Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de metodología de la investigación. Bueno, no, la asignatura no es metodología de la investigación, la asignatura es seminario de investigación uno, pero vamos a hablar de esta parte de la metodología de la investigación que nos va a dar la credibilidad, el fundamento a la sustancia de nuestro proyecto de investigación. Esta clase sí tiene correlación con otras de metodología de la investigación, específicamente en este punto. Ok, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es vital para nuestra investigación, que son los instrumentos de medición. Damos inicio a la segunda unidad, damos inicio a esta parte de qué es lo que vamos a ocupar o las herramientas que vamos a ocupar para la medición. Mira, como en cualquier oficio, por ejemplo, vamos a hablar desde lo más común, ¿no? Lo más conocido. Una persona que se dedica a la construcción tiene sus propias herramientas para diseñar sus propios productos, vamos a llamarlo así. Una persona que se dedica al transporte de la misma manera tiene sus propias herramientas para sus propios servicios, por ejemplo. Pero aquellos que nos dedicamos al terreno del conocimiento tenemos unas herramientas que tienen una complejidad de acuerdo a la manera en la que las utilizamos. ¿A qué me refiero? Vamos a hablar sobre instrumentos de medición. Te voy a compartir pantalla y te voy a compartir un material que he seleccionado para que sea más fácil el aprendizaje en el contexto, ¿no? Ok, pues bienvenido aquí a, mira, te voy a mostrar las diapositivas. Quiero que tomes nota. Un segundito, porque parece que esto está un poquitín lento. Te voy a dar lectura de la unidad 5. El día de hoy vamos a ver un poquito o la mitad de lo que trata la unidad para posteriormente resolverla toda. El tema de hoy es bastante conceptual, es bastante complejo. También te voy a ayudar con unos videitos, tranquilo, no te preocupes. Te los voy a dejar aquí de apoyo, pero quiero, a lo mejor la clase del día de hoy se torna repetitiva por alguna cuestión. Mira, hablamos de los instrumentos de medición. Hablamos de la medición de variables, de las variables y los indicadores de estas mismas variables y sobre los requisitos de un instrumento de medición. Más adelante vamos a ver el concepto de validez y confiabilidad de los instrumentos de medición, o bueno, al final de la clase lo tocamos,
para poder ir detallando sobre qué bases, sobre qué tipo de herramientas hemos de echar mano para desarrollar el conocimiento al cual nosotros estamos llegando a través de la observación, a través de la investigación, etcétera, etcétera. Te voy a compartir de la misma forma como te mencionaba estos dos links. Vamos a hacerlo más, un poquito más presentable. Quiero que veas la imagen porque vamos a trabajar con ella. Ok, ahí tienes esos dos links para que los tengas en cuenta. Ahí tenemos instrumentos de investigación y quiero que notes que estos instrumentos de investigación pues no son iguales a los que utilizan todas las demás profesiones y carreras. Estos son específicamente para el área que nosotros cursamos. Espero que ya hayas copiado los dos links y ahora vámonos al de ada.educatic.unam.mx. Vamos a determinar, voy a salir yo de aquí porque estos ya los tengo abiertos. Vamos a determinar pues a qué corresponden estos instrumentos de evaluación, ¿no? O a partir de dónde los vamos a trabajar. Así es que, mira, vamos a darle por acá a la vista completa. Un segundito porque pues se traba un poco. Estamos hablando del tema instrumentos de medición. ¿Qué debemos de entender por instrumentos de medición? ¿O de qué manera debemos de determinar estos instrumentos de medición? Vamos a tener en cuenta que ellos tienen una especificidad y que debemos de desarrollarlos al grado y al punto que lo necesitemos, ¿no? No es como que los vamos a moldear, pero tampoco es como que los vamos a manosear, por llamarlos de alguna forma. Vamos a hacer el uso correcto y adecuado de cada uno de ellos, ¿no? Instrumentos de medición. Como te decía, es un material de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un material muy fácil de entender. ¿Qué es un instrumento de medición? La pregunta importante es, ¿por qué medimos? ¿Ok? Instrumento de medición. Bueno, ¿por qué medimos? Medimos cuando buscamos establecer una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual. Así de fácil y así de sencillo. Entre lo que estamos investigando, es la realidad, entre lo que estamos investigando y lo que realmente es. En otros términos, entre el significado de la observación y el significante del concepto. En toda investigación cuantitativa o cualitativa, aplicamos un instrumento para medir las variables contenidas en una hipótesis, de acuerdo a Hernández Sampieri, por allá del 2014. Un instrumento de medición adecuado, ojo con esa palabra, un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o variables que el investigador tiene en mente. ¿Ok? Adecuado. Que representan verdaderamente los conceptos o variables que el investigador tiene en mente. Anótale porque a partir de aquí se van a repetir y los vamos a ir viendo de a uno en uno. Dame un segundo. Ok. ¿Qué requisitos debe de cubrir un instrumento de medición? Tres nada más y nada menos: que sea confiable, que tenga validez y que sea objetivo. Anótale. ¿Qué es la confiabilidad? Podemos entender que es el grado de manera gradual, de manera específica, de manera honoraria, de manera conceptual, el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. El instrumento de medición puede tener diferentes formas, pero tiene que tener esta característica: confiabilidad. Un grado, y no es un grado bajo, es el grado más alto en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes, tomando en cuenta lo que decíamos en clases pasadas. No existe uno que nos pueda dar la certeza del 100%. Después tenemos validez como segunda característica, que también hace referencia a un grado en el cual uno de estos elementos o instrumentos
de manera fehaciente, como un hecho lo más objetivo posible, mide la variable que buscamos medir a través de la validez del contenido, a través de la validez del criterio, a través de la validez del constructo. ¿A qué nos referimos por la validez del contenido? Nuevamente, al grado en el que la medición representa el concepto o variable medida, porque recuerda, puede ser una investigación cualitativa o cuantitativa, ¿no? O la variable dependiente o independiente, ¿no? Validez de criterio. ¿En qué grado el instrumento comparado con otros criterios externos mide lo mismo? ¿Ok? Misma investigación, mismo trabajo, diferente instrumento. Son conceptos equivocados. Acá nos referimos al grado en el que el instrumento comparado con otros criterios externos mide lo mismo. ¿Qué tanto o qué impacto puede tener el diseño de un instrumento, no solo en esa investigación, sino en otras? ¿Qué tanto ese instrumento puede ser funcional ante otros criterios? Y por último, la validez de constructo, que se refiere al concepto teórico que está realmente reflejado en el instrumento. ¿Ok? Si tiene relación, coherencia o correlación entre el concepto que estamos investigando y el instrumento como tal, las preguntas, los ítems, los criterios, ¿no? Después tenemos objetividad. Un segundo. Objetividad hace referencia a la estandarización en la aplicación del instrumento y en la evaluación de los resultados. Es decir, que como se haya diseñado el instrumento, podamos encontrar las respuestas de acuerdo a lo que estamos buscando sin perder congruencia. ¿Ok? A eso se refiere. ¿Qué elementos debe de contener un instrumento de medición? Primero que nada, aunque esté dentro de nuestra investigación, aunque ya sepamos de qué equipo es, debe contener una portada, un título, y no solo en la investigación, sino en la aplicación y en la ejecución, ¿no? Durante el proceso. Debe de contener portada, debe de contener título, debe de contener objetivo, una declaración de confidencialidad de que esos datos o esas respuestas que se expresen en el instrumento no saldrán de ahí más que para fines de investigación. Preguntas o instrucciones a lo largo del cuestionario y pues agradecimientos finales, ¿no? Eso es lo que se debe de ocupar. Si el instrumento de medición fuera un cuestionario, tendría que ser, por ejemplo, de preguntas cerradas, o de preguntas abiertas, dependiendo de lo que se quiere investigar. Ejemplo de pregunta. Pregunta 1. ¿Qué tipo de discapacidad motriz tiene? Paraplegia, mitad del cuerpo, distrofia muscular, una parte del cuerpo, amputación u otra. Perdón, perdón. Después encontramos un instrumento de medición para medir actitudes que ya conocemos, que es la escala de Likert, que presenta afirmaciones para medir las reacciones del sujeto. Por ejemplo, pregunta 5. ¿Qué tan cómodo se siente con su cuidador al hablar de los siguientes temas? Opciones de respuesta, que es en escala, es decir, que es progresivo, que es de menor a mayor. Problemas familiares, muy cómodo, poco cómodo, nada cómodo. Amistades de la escuela, cosas importantes, cualquier otro tema. En la escala de Likert hay que cuidar, en la escala de Likert hay que cuidar, y en todos, ¿no? Y en todos hay que cuidar un par de cosas. Saber con cada pregunta qué es lo que quiero conocer o qué información quiero obtener de esa pregunta y cómo quiero que me den esa información. ¿Ok? El cuestionario abierto se presta para la descripción del fenómeno de estudio. El cuestionario cerrado controla un poco más el desarrollo de la investigación y las variables. Y, por ejemplo, en la escala de Likert nos va a dar un parámetro de mayor amplitud en cuanto a conocimiento de actitudes y acciones, ¿no? Después tenemos otro instrumento de evaluación para medir
actitudes igual en escala, que es método de completar las frases. ¿Ok? Mis creencias religiosas afectan ningún aspecto de mi vida, absolutamente todos los aspectos de mi vida. Y tenemos la escala del 1 al 10. Tenemos un ítem, tenemos un enunciado y tenemos de menor a mayor, ¿no? Y ahí podemos ir trabajando. Estos son algunos ejemplos. Te voy a poner un videito, un segundo. Quiero que pongan muchísima, pero muchísima atención acá a lo siguiente, para no confundir una técnica de recolección de datos con un instrumento de medición. ¿Ok? Vamos a darle seguimiento. Atento, ¿eh? Ok, hoy día quiero conversar con ustedes sobre la diferencia que hay entre la técnica y el instrumento de recolección de datos, porque suelo encontrar también muchos errores. Creo que el instrumento sí se entiende, ¿no? Que es lo que te va a servir para poder recoger toda tu información, pero a veces veo que hay confusión con el instrumento y con la técnica, no comprenden la diferencia. A ver, la diferencia es bien sencilla, la técnica es más amplia, mientras que el instrumento es más puntual. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, mi instrumento es un cuestionario, pues muy bien. Entonces, ¿cuál será la técnica? La técnica será la encuesta. ¿Ves? La encuesta es general, una encuesta en general, pero el instrumento es un cuestionario X, o sea, puntual, el cuestionario tal. Ese es mi instrumento. ¿Sí? Ahora, sobre esto tienes que tener muchísimo cuidado, porque cuestionarios hay un montón, o sea, puede haber muchos cuestionarios que ya existen, por supuesto, en las otras tesis, que miden tu variable. Claro que sí, pueden existir, pero cuando tú vayas a sustentar, una pregunta de cajón va a ser, ¿por qué elegiste el cuestionario X y no el Y o el Z? ¿Sí? Entonces tú tienes que decir, había o hay otros cuestionarios
pero entre todos los cuestionarios que había, yo decidí quedarme con este por tales razones. Pero tienes que tener una explicación clara. Porque cuando te pregunten por qué tomaste este cuestionario, no me vas a decir pues porque era el más común, porque era el que más se encontraba en las tesis. No, o sea, ¿por qué este? ¿Por qué no otro? Y ahí tienes que decir, o te van a preguntar, ¿este es el único? No, habían otros. ¿Cuántos otros? ¿Cuántos? ¿Cuántos cuestionarios hay que miden esta variable? Tú digas, uy, pero ¿cuántos son? Un montón. O sea, yo no sé exactamente cuántos son. Y eso es lo más lógico, ¿no? En realidad puede haber muchos cuestionarios para medir esta variable, pero de todos los que encontré, tienes que dar las razones por las cuales te estás quedando con este, específicamente con este. ¿Ya? Muy bien. Ahora, de repente tú lo que me dices, mira, yo no voy a tomar cuestionarios, yo voy a sacar documentos. O sea, toda mi información yo la voy a sacar de documentos. ¿Pero qué documentos? Pues tienes que decirme qué. Por ejemplo, de repente tú eres un contador y los documentos que vas a sacar son los estados financieros, los estados de cuentas, ¿sí? Todos los documentos que maneja un contador. O de repente tú eres un abogado y los documentos que vas a revisar son los expedientes. O de repente tú eres un profesional de salud y los documentos que vas a revisar son las historias clínicas. O quizá tú seas un docente y los documentos que vas a recolectar son las notas de los alumnos. ¿Ves? O sea, hay documentos, pero tienes que explicarme cuáles son los documentos que vas a utilizar para este caso. Entonces, si ese es el instrumento, la técnica se llama documental. ¿Ves? Ahora sí me entiendes por qué te digo que la técnica es más general, es mucho más amplia. ¿Sí? Ahora, de repente tú me dices, no, mira, lo mío no es ni cuestionario, no es documento, lo mío es un experimento. O sea, yo voy a tomar un software, de repente voy a utilizar una determinada máquina, ¿ves? O sea, dime con qué instrumento vas a hacer tu experimento. Entonces, la técnica será experimental. Esa es la técnica, ¿ves? Entonces, reitero, la técnica es más amplia, mientras que el cuestionario es mucho más puntual. Es específicamente este cuestionario X, es específicamente estos documentos, o es específicamente este software, esta máquina, o estas piedras, o estos ladrillos, o estas madera, lo que sea. ¿Sí? Específicamente me tienes que decir qué vas a utilizar para recoger toda la información que necesitas, ¿ya? Pero tienes que ser, acuérdate, sumamente puntual, ¿sí? Ahora bien, podría ser que tú me digas, bueno, en realidad yo voy a tomar entrevistas, ¿ya? O sea, mi estudio es cualitativo. ¿Cuál es la técnica? Entonces, la técnica se llama entrevista. ¿Y cuál es mi instrumento? Es la guía. Es la guía de la entrevista. O sea, tu hojita donde están las preguntas que le vas a hacer a la gente, esa es tu guía. Ese es el instrumento con el cual vas a recoger toda la información. ¿Ya? Entonces, ¿me estás entendiendo? Repito, el instrumento es el aparato o el cuestionario o la entrevista o lo que sea que te va a ayudar a recoger toda la información. Pero para que llegues a esto, se supone que tú has tenido que tener bien claro cómo y con qué vas a medir cada una de tus variables. Si tú me dices, por ejemplo, a ver, la variable rentabilidad, ya, esa es una de mis variables. Mi otra variable es gestión de finanzas, por ejemplo. ¿Con qué vas a medir esta variable y con qué vas a medir la otra? ¿Ya? Entonces, esta variable yo la voy a medir con documentos. ¿Qué documentos? Con los estados financieros. Ya, perfecto. Ya, ¿y esta otra variable con qué? No, también lo voy a sacar el documento. Ya, perfecto. Pero ahora dime,
estos documentos, que obviamente me vas a decir exactamente cuáles son, pero lo que vas a sacar de esos documentos se van a ver reflejados en números, porcentajes o son letras. ¿Ya? De una vez tienes que fijarte en todo esto. Entonces, repito, estos documentos o cuestionarios o sea, estos instrumentos te van a dar resultados, números o letras. Si tú me dices, bueno, en realidad lo mío es un software que me va a dar números, entonces eso tendrá un enfoque cuantitativo. El otro, no, en realidad lo mío es una entrevista, me va a dar letras, entonces eso tendrá un enfoque cualitativo. ¿Ves? Pero fíjate cómo una cosa jala a la otra. ¿Ves? Estamos hablando de técnica, pero la técnica jala al instrumento y esto también jala a las variables con que se van a medir y jala el enfoque. Porque te estás dando cuenta que todo encaja, ¿no? Todo tiene que encajar. Porque si tú me dices, esta variable yo la mido con documentos, pero esta otra variable yo la voy a medir con un software. Puede ser, ¿no es cierto? O sea, tú eres libre y tienes que saber desde el primer momento con qué vas a medir, o sea, con qué instrumento vas a medir cada una de tus variables. Porque yo a veces veo chicos que me dicen, yo voy a hacer entrevistas. Las dos variables las mías con entrevistas. Sí, claro. Al final es una sola entrevista que han mezclado las preguntas de las dos variables. ¿Me entiendes? Han hecho una entrevista, no sé, con 5 preguntas por decirte, pero las preguntas van dirigidas a las dos variables juntas. Entonces, cuando tú quieres medir las variables y quieres separar en tu matriz de operacionalización, no puedes porque las dos han sido medidas con un solo instrumento. Y lo que es peor, mucho peor, es cuando yo encuentro estudios que han sacado, que me han dicho que han medido una variable con esto, ¿sí? Pero al mismo tiempo han vuelto a medir la variable con otra cosa. ¿Te das cuenta el error? ¿No? Miren la variable, supongamos, con documentos, ¿sí? Pero también hiciste entrevistas. Entonces yo vuelvo con la cantareta que cada rato le digo, tú no puedes medir la variable con dos instrumentos, o la mides con esto o la mides con esto, pero no hagas pues una mezcla. Las variables no se pueden medir con dos instrumentos. Y esto reitero porque muchos estudios encuentro con que ya habían medido con documentos, pongamos, las dos variables las han sacado así como acá con documentos, pero también hicieron entrevistas al jefe, al gerente. Pues yo te pregunto, esa entrevista, ¿qué variable mide? Ni sabes. Al final, ¿para qué hiciste la entrevista? No es que yo quería saber la opinión, pero ¿para qué querías saber la opinión del gerente? ¿Para qué? Ya me has dicho que las variables las has medido con estos instrumentos. ¿No te parece que ya está de más que utilices otro instrumento? Pero para medir qué, acuérdate que lo único que se miden son las variables. Si tú me dices, yo quiero saber la opinión del gerente, está bien, la opinión, pero ¿de cuál variable? ¿De esta o de esta? ¿De cuál? De las dos. Ya las dos las has medido con documentos. Ahora quieres nuevamente medir las dos variables con otra cosa que es entrevista por un instrumento. No puedes, repito, no puedes medir las variables con dos instrumentos. Si ya usaste uno, pues tú sabrás por qué has usado ese instrumento. Cuando vayas a sustentar, por supuesto que se te va a preguntar, ¿por qué usaste este instrumento? ¿Por qué usaste este instrumento? ¿Por qué no otro? ¿Y qué crees que te van a decir cuando se den cuenta que usaste este instrumento, pero también usaste otro? Entonces, ¿cuál es tu técnica? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es doble? ¿Doble técnica? ¿Doble instrumento? ¿Para medir la misma variable? Imposible, imposible, ¿sí? Entonces, yo quiero que lo tengas esto bien claro, porque fíjate cómo todo encaja, repito, la técnica encaja con el instrumento, esto encaja con las variables, cómo las vas a medir cada una
variables, cada una. No me junten las dos variables, cada una como, y según eso, ¿cuál es el enfoque? Cuántico o cuántico. Listo, ¿ves? Hasta acá, esto es muy importante y por favor, necesito que te des cuenta por qué eliges esta técnica, por qué eliges este instrumento, por qué vas a medir la variable con esto, por qué tu enfoque es este o es este. Pero tienes que tener la respuesta. No puedes ir a sustentar así porque, bueno, esto es así, pero ya sabes que te van a preguntar por qué. Yo mido mis variables con documentos. ¿Qué documentos? A, B y C. ¿Y por qué? ¿Por qué A, B y C? ¿Y por qué no D? ¿Por qué no X? ¿Por qué no Z? Tienes que saber por qué. ¿Ya? Tienes que saber por qué. He usado 3 documentos. ¿Por qué 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 2? ¿Ves? Y específicamente esos 3 que me dices, ¿por qué no otros? O sea, tienes que tener una respuesta a cada parte, a cada cosa que esté en tu tesis, a cada título, a cada subtítulo. Si usas esto, ¿por qué fue esto? ¿Por qué no es lo otro? ¿Ya? Mientras tengas esto claro, créeme que todo va a ir muy bien. Pero no avances mientras esto no lo tengas completamente claro. ¿Ok? Bueno, ya sabes que yo soy Rosario Martínez, yo tengo muchos años enseñándoles a armar todo el esqueleto de la tesis. Vamos a tomar dos conceptos de los que aquí vemos. Una, la técnica, a diferencia del instrumento. Porque es en la técnica en donde, por ejemplo, un pintor que utiliza, mira, vamos a aprovechar aquí ¿cómo se llama? El pincel, lo puede utilizar así, puede utilizar pinceles de este tamaño, de este tipo de pelo, de cerda, o puede utilizar un pincel más ancho según lo que vaya a hacer. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en la técnica, también según en lo que vayamos a realizar, pero sobre todo según en lo que queramos recolectar, bien decía la doctora. Un cuestionario, bueno, vámonos al concepto de qué es un cuestionario y cómo se elabora. Cómo la encuesta nos da origen al producto, la técnica nos da origen al instrumento. Por ejemplo, yo canto, ¿no? Yo canto, la técnica es el canto y el instrumento pues es mi aparato fonoarticulador. De la misma forma nosotros tenemos que ser capaces de objetivizar, no sé si esté bien dicho, objetivizar, de ser objetivos, vamos a un presente simple, de ser objetivos en cuanto a la técnica y al instrumento. Ok, encuesto, cuestiono. Ok, mi técnica es documental, eh, realizo documentos a través de la narración, de la descripción, ejemplo, ¿no? Es experimental, bueno, voy a utilizar estas cosas. Es una entrevista, es una guía, ¿qué es lo que yo voy a realizar? ¿Okay? Esa es una de las importantes. La otra es, muchas veces, y esta sí pasa y pasa muy seguido, muchas veces confundimos el tener sustento en nuestra investigación con aplicar instrumentos a todos los agentes que participan dentro de la investigación. Y como bien decía la doctora, no todos los agentes deben de estar involucrados en el proceso de investigación. Sí son parte de, pero no toda la información que nos den nos va a servir. Voy a pasar, dame un segundo. Esta parte es importante, pero ahora, a ver, puedes revisar el video, ¿eh? Ahora te voy a dar una bibliografía que nos va a apoyar muchísimo. Hablamos de metodología de la investigación, precisamente, y nada más y nada menos que... Ay, ya se borró de acá. Que de técnicas e instrumentos de investigación. De esto es de lo que estamos hablando. Esta bibliografía es un compendio de las dos. Y se me hace muy interesante porque es un material del Instituto Universitario de Innovación en Ciencia y Tecnología en Perú, aún nos quitando la idea que solo los países desarrollados generan investigación. Quiero que observes, te voy a dejar nada más aquí, ya luego revisas los autores y algunas otras cuestiones que te van a ayudar más a entender el material. Un segundito, ¿eh? Y nos vamos a ir a esta parte.
Creo que se ve un poquito lejos. Al contenido, a la manera en cómo está desarrollado. Ok, nos hablan de qué es una investigación. Te lo dejo aquí para que lo revises y lo leas porque está muy bien elaborado, ¿no? ¿Qué es una investigación? ¿Qué es un instrumento de investigación? ¿Cuál es la diferencia entre técnica y un instrumento de investigación? ¿Cuál es la diferencia entre un método y un instrumento de investigación? Para que no estemos divagando ahí entre conceptos y materiales, ¿no? ¿Para qué sirve un instrumento de investigación? Todos los instrumentos de investigación se validan. ¿Qué es la validez de un instrumento? ¿Qué es la confiabilidad de un instrumento? ¿Cuál es la diferencia entre un instrumento cuantitativo y un instrumento cualitativo? ¿Qué es la recolección de datos o información y cómo se aplican los instrumentos de investigación? Después tenemos en el capítulo 2 técnicas de investigación y ahí están todas. Instrumentos de investigación, que era lo que, por ejemplo, yo a algunos de ustedes les pedía, bueno, ahí está la técnica, el grupo focal, pero el instrumento de investigación lo quiero ver, ¿qué le vas a aplicar a ese grupo focal, no? Una ficha de análisis, una ficha de entrevista, fichas de observación, rúbricas de evaluación, etcétera. Una prueba objetiva, un instrumento mixto. Vámonos así de manera muy breve, a la página 12 de este tema. Un segundín. La página 12 de este tema, que es la siguiente. ¿Qué es una técnica de investigación? Es un procedimiento sistemático utilizado para recopilar y analizar información con el fin de resolver un problema o responder una pregunta de investigación de acuerdo a Pandy Pandy en el 2015. Hay diferentes técnicas, como ya vimos, encuestas, entrevistas, observación, experimentos, entre otros, ¿no? Su elección depende del objetivo y alcance de la investigación. Cada técnica ofrece diferentes ventajas y desventajas. Es importante seleccionar la técnica adecuada para asegurarse de obtener los resultados correspondientes a la investigación que estamos realizando, ¿no? ¿Qué es un instrumento de investigación? Una herramienta, como ya decíamos al principio, una herramienta específica de ciertas áreas del conocimiento utilizada para recopilar y analizar información a través del proceso de investigación. Pueden incluir fichas de cotejo, cuestionarios, escalas de medición, fichas de entrevistas estructuradas, pruebas estandarizadas, ahí entre otros aspectos, ¿no? A ver, un segundo, lo voy a bajar. Los instrumentos de investigación ayudan al investigador a obtener información precisa y confiable sobre su tema de estudio y llegar a conclusiones válidas y confiables. Ok, te dejo el cuadrito del cual estamos aquí apoyándonos para la diferenciación de técnica y de investigación, mientras una es un método sistemático utilizado para recopilar información y analizarla con el fin de responder a una pregunta o resolver un problema específico. El otro es una herramienta utilizada para recopilar y analizar información de un proceso. Y ahí están algunos ejemplos. Que la diferencia entre método e investigación es que uno es un proceso y el otro es un procedimiento. Ojo, el método es un proceso y la técnica es un procedimiento. Conceptual aplicación. Ok, vamos a tener eso en cuenta. Ahora te voy a poner otro videín para que quedemos claros. No solo es tener clara la técnica, sino saber elegir la técnica y el instrumento. Checa este otro video, no tarda mucho. Al hacer una tesis es elegir mal el instrumento. Créeme, si has elegido mal el instrumento para medir tus variables, lo malograste todo. Esa va a ser una de las peores observaciones que te hagan los miembros del jurado. Y si eso ya lo tienes, pues definitivamente no tienes forma de arreglarlo. Vas a tener que volver a medir tus variables, pero con otro instrumento, con el tiempo que ya tú sabes que eso te va a tomar. Entonces, si es tan importante elegir el instrumento, por eso estoy haciéndote este video, para que entiendas bien de qué se trata el asunto y no cometas errores que son gravísimos y sobre todo que no vas a poder solucionar, ¿ya? Mira,
El instrumento es algo que tú vas a utilizar para hacer tu experimento o tu estudio descriptivo o lo que sea, pero es el aparato, el instrumento, o sea, es lo que te va a servir para medir tu variable. Tú sabes que puedes tener una variable o puedes tener dos, ¿verdad? O puedes tener tres, en fin, dependiendo de la rigurosidad de tu estudio. Pero cada una de tus variables tiene que ser medida con algo, ¿verdad? Cada una de tus variables se tiene que medir y se tiene que medir con algo. Para que me entiendas mejor, yo siempre suelo ponerles este ejemplo. Imagínate que mi variable sea la temperatura. ¿Con qué mido la temperatura? Pues un termómetro, ¿verdad? Entonces el termómetro sería el instrumento que me va a ayudar a medir mi variable que es la temperatura. ¿Ves? ¿Me entiendes ahora con el instrumento? Es un aparato, o puede ser una data, o puede ser documentos, pero es lo que a mí me sirve para medir mi variable. ¿Ya? Entonces, entiéndeme, que si la variable la medí mal, lo malogré todo, ¿no? Ahora sí te queda claro. Por eso es que tengo que tener mucho cuidado con qué voy a medir cada una de mis variables. Y por supuesto que cada una de mis variables tienen que ser medidas con un solo instrumento, creo que está de más. Pero por la cantidad de errores que suelo encontrar en las tesis, creo que ya no está de más decirlo. Las variables, cada una tiene que ser medida con un solo instrumento, ¿sí? O sea, si tú me dices, esta variable 1, yo la voy a medir con un cuestionario, ya, perfecto. Entonces yo entiendo que vas a trabajar con personas, ¿verdad? Ya, en esta variable tú vas a trabajar con personas, perfecto. Y a esas personas tú les vas a tomar un cuestionario. Muy bien, hasta ahí todo está muy bien. La otra variable, ¿con qué la vas a medir? Si tú me dices, mira, mi muestra, o sea, mi población de estudio, ¿sí? Son personas. Entonces, las dos variables yo las voy a medir con cuestionario. Perfecto. Cada una de tus variables será medida con un cuestionario. Entonces, a estas personas que son parte de tu muestra, les vas a dar dos cuestionarios, uno para medir cada una de tus variables. Muy bien, entendido. Vamos a suponer ahora que me digas, mira, una de mis variables la voy a medir con cuestionarios, pero la otra la voy a medir con entrevistas. Tus razones tendrás, por supuesto, ¿no? No quiero entrar en esos detalles, pero tus razones tendrás por las cuales la otra variable la quieres medir con entrevista. Bueno, perfecto, acá está. Muy bien. La primera opción fue cuantitativo, este será mixto, ¿no? Porque tienes cuestionario con entrevista. Pero muy bien, ya sabes cómo vas a medir tus variables. No hay ningún problema. Perfecto. Vamos a otra opción. Supongamos que ahora tú me digas, mira, en realidad yo no voy a trabajar con personas, porque mi profesión no es para trabajar con personas. Yo voy a trabajar con documentos. Entonces, mi población son documentos. Sea que soy contador, sea que soy economista, ¿sí? O de repente soy profesional de salud y voy a coger historias clínicas, sea lo que sea, pero tú no trabajas con las personas. Tú vas a trabajar con documentos. Muy bien. ¿Cómo vas a medir tus variables? Aquí viene la pregunta del millón. No tienes a quien tomarle cuestionario. No tienes a quien tomarle entrevista. Entonces es documento. ¿Con qué voy a medir mi variable? Supongamos que sea rentabilidad. ¿Con qué? Con los documentos de la empresa. ¿Con qué voy a medir la violencia familiar? Con los expedientes legales del Poder Judicial número tal. ¿Con qué voy a medir la adherencia al tratamiento de la diabetes? Con las historias clínicas de los pacientes del hospital. ¿Ves? Entonces, ¿con qué mido esta variable? Con los documentos. Perfecto, con documentos. Muy bien. ¿Y la otra variable? Sí, mira, la otra variable es igual. Ya, perfecto. Entonces, las dos variables las vas a medir con documentos.
Obviamente esto de enfoque cuantitativo no tiene nada. Esto tendrá un enfoque cualitativo. Muy bien, no hay problema. No hay problema. Perfecto. Ahora de repente tú me dices, mira, en realidad yo no trabajo ni con personas ni con documentos. Yo trabajo con máquinas. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo voy a hacer un experimento. Perfecto. Entonces, tú vas a hacer un experimento. Las dos variables se van a medir, claro. Vas a hacer un experimento. Pero, ¿qué instrumentos usas para hacer tu experimento? Es una pregunta que a veces los estudiantes no me pueden responder. ¿Qué instrumentos usas? Vamos a suponer que tú seas un ingeniero mecánico y vas a hacer un estudio relacionado con el mantenimiento de los autos. ¿Qué instrumento usas para hacer el mantenimiento de los carros? ¿Ya? A ver, piensa. Supongamos que tú seas un ingeniero de minas y me digas, en realidad yo voy a trabajar con el mineral que extrae. ¿Y con qué vas a medir que la cantidad de material, la calidad del material, con qué? ¿Me entiendes eso, verdad? O sea, cada profesión tiene determinados instrumentos para medir. Por ejemplo, los psicólogos, ¿con qué miden las variables? Con los test. En salud, por ejemplo, los profesionales de salud, ¿con qué miden una variable? Podría ser, como te dije, si es la temperatura, miden con el termómetro. De repente será con un medicamento. De repente será como una cirugía, o sea, depende exactamente de con qué o con quiénes quieres trabajar, ¿sí? Pero te queda claro que algunos trabajan con personas, otros trabajan con máquinas, otros trabajan con documentos, ¿sí? Ahora, clarísimo me tienes que decir con qué vas a medir cada una de tus variables, ¿sí? Hasta ahí todo se entendido. Pero ¿qué pasa con los estudios que yo suelo encontrar? ¿Qué me dicen, por ejemplo? Esta variable yo la mido con cuestionario. Muy bien. La otra variable también. Las dos variables las voy a medir con cuestionario. Perfecto. Eso quiere decir que vas a trabajar con personas. ¿Ya? Todo está muy bien. Pero ¿saben qué es lo que hacen? Adicionalmente a esto, hacen entrevistas. Lo curioso es que no solo están usando otro instrumento, mira, están usando otro instrumento, y yo siempre pregunto, ¿pero para qué? ¿Para qué vas a hacer entrevistas? Con esta entrevista, ¿cuál variable estás midiendo? Pregunta del millón porque se queda en el aire. ¿A quién le haces esas entrevistas? ¿Son las mismas personas de acá? No. Estas son otras personas, otras. ¿Te das cuenta el error? Espero que sí. En primer lugar, tú tenías un grupo de gente que me dijiste que el problema era de ellos. Vamos a suponer que estemos hablando de estudiantes escolares, ¿ya? Tú me dijiste que el problema era de ellos. ¿Cuál es el problema? Supongamos que la variable 1 haya sido rendimiento académico, ¿ya? Y el problema de esos chicos es que su rendimiento académico era bajo. Entonces, tú has medido tus variables con ellos, porque ellos son los del problema. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Y a quién le has tomado la entrevista? A los docentes. De repente estos son los docentes, de repente estos son los padres de familia. Dime, estás metiendo gente que no tenía nada que ver con esto. ¿Te das cuenta? Tú me dirás, no, pero si estos son estudiantes, los docentes sí tienen que ver. Tendrán que ver en su vida personal, pero en el estudio no. Porque tú partiste de algo. ¿Te acuerdas del AQP? Tú partiste de que estas personas eran los estudiantes y el problema era de ellos. Por lo tanto, no tenías por qué meter gente adicional. Así me digan, no, pero es que es importante saber qué opinan. Será importante para otras cosas, pero para este estudio no. Para este estudio no. Hiciste entrevistas. Pregunto, con este instrumento, ¿qué has medido? ¿Cuál de las dos variables mediste? Pregunta del millón porque tampoco me pueden responder. En otras palabras, ¿qué hicieron? Han cogido
poblaciones extras y han medido las dos variables nuevamente. ¿Te estás dando cuenta? Porque estas variables ya estaban medidas. Ya usaste los cuestionarios para medir. Entonces, ¿por qué estás usando entrevistas? ¿Por qué estás volviendo a medir las variables? Porque las estás volviendo a medir, ¿no? Con cuestionario y ahora con entrevistas. Entonces, error número 1. Estás midiendo las variables 2 veces. Error número 2. Estás involucrando a poblaciones que no eran las que inicialmente tú me dijiste que tenían el problema. ¿No te parece que en plena sustentación ahí te van a agarrar? O sea, ahí te van a hacer preguntas que de repente te van a acorralar. Te van a acorralar, esa es la palabra. Porque yo les pregunto y nunca me pueden responder. Yo les digo, ¿te has dado cuenta que las variables las están midiendo 2 veces? Nunca se dieron cuenta. Nunca se dieron cuenta. Pero la pregunta, punto, clave, en una sustentación va a ser justamente esa. ¿Por qué has medido tus variables 2 veces? ¿Por qué? Si ya lo mediste de manera cuantitativa, ¿por qué estás midiendo ahora de manera cualitativa? ¿Sabes lo que siempre dicen? Para profundizar en el estudio. Te lo he dicho en otros videos. No estás profundizando. Te estás yendo por las ramas, que es muy distinto. Estás involucrando a personas que no eran parte de tu muestra. Que tú me digas que tengan que ver. Mira, si yo hago un estudio sobre la pobreza, ¿a quiénes crees que voy a incluir? Pues todas las personas estaríamos incluidas, ¿verdad? Hasta el presidente. Todas las personas estaríamos incluidas, porque hay temas que son bien amplios. Pero en este estudio, en esta tesis, tú partiste de que los estudiantes, este grupo de estudiantes, no este grupo supongamos que fueron 85 estudiantes de quinto y media de la institución educativa ABC. Estos chicos tenían el problema de rendimiento académico bajo. De aquí has partido. Entonces, vuelvo siempre con lo mismo. Estás midiendo la variable 2 veces. Y encima, estás involucrando poblaciones que no eran las iniciales. Doble error. Así que ahí nomás se te viene el estudio abajo sin explicación alguna. Ahora, déjame decirte lo siguiente. Si has medido la variable 2 veces, pues la pregunta de cajón es ¿por qué? ¿Por qué? No puedes decir que estás profundizando. No, pues no estás profundizando. Te estás equivocando grandemente. Entonces, yo te voy a decir, si has medido las variables 2 veces, seguro que es, porque algunos han medido, que no es que el cuestionario no era suficiente, que era mejor agregarle una entrevista para ampliar, para profundizar. Entonces, viene la otra pregunta que hiciste tú. ¿Cuál de los dos consideras que es mejor? ¿Cuestionario o la entrevista? En este caso, ¿cuál de los dos era mejor? No, los dos, no pueden ser los dos. ¿Cuál de los dos consideras mejor? El cuestionario. Entonces la entrevista está anulada. ¿Y por qué metiste a otras personas? No, es que es importante saber la opinión. ¿Tú crees que es necesario saber la opinión? Pregunto, el problema era el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Qué te van a decir los docentes? Cuando tú le hagas una entrevista preguntándoles qué hay del rendimiento académico de sus estudiantes, ¿qué te van a decir? Los chicos tienen la culpa porque andan metidos en el celular todo el día. Ellos tienen la culpa porque no estudian. Los padres de familia tienen la culpa porque no apoyan a sus hijos. ¿Pero qué? ¿Tú crees en algún momento que ellos te van a decir nosotros tenemos la culpa porque no enseñamos correctamente? Repito, ¿para qué entrevistas a los docentes? ¿Acaso te van a dar una retroalimentación correcta? Lo que te van a decir es eso. Los otros tienen la culpa. Yo no, por supuesto que yo. Tú hablas con los padres de familia, te entrevista a unos padres, ¿qué te van a decir? Los docentes tienen la culpa, el director tiene la culpa, los chicos tienen la culpa, pero yo como padre de familia, no, por supuesto que no, jamás. Entonces dime, ¿para qué te sirvieron las entrevistas? ¿Para qué?
Si tú me dijeras, ¿sabes que yo voy a entrevistar, no sé, al ministro de Educación para que me dé una opinión igualito? ¿Qué te va a decir? Estamos haciendo lo necesario, pero necesitamos apoyo de todo el mundo. Nada, ¿ves? Nada. Solamente tienes que aplicar tus instrumentos a estas personas que me dijiste que eran, que tenían el problema. Nada más. ¿Ya? Nada más. Entonces tú eliges, te repito, o es un cuestionario, o es una entrevista si es que trabajas con personas. Si tú vas a trabajar con documentos, de repente tu instrumento son los documentos, ¿no? Los estados financieros, en el caso de los contadores, los expedientes legales, en el caso de los abogados, las historias clínicas, en el caso de los profesionales de salud, ¿sí? Pero son documentos. Ese es tu instrumento, los documentos. Ahora, si tú me dices, yo voy a hacer un experimento, pues igual, ¿qué utilizas para eso? Supongamos que tu experimento sea dar una capacitación, un programa de formación. ¿Qué necesitas? Ah, pues necesito una pizarra, necesito una computadora, necesito plumones. Eso necesitas. Vas a crear un software. ¿Qué necesitas? Ah, que la computadora, que el internet. Esos son los instrumentos que necesitas. ¿Ves? Pero, repito, esto es básico. Porque si esto no está claro, todo se te viene abajo y no hay forma de que lo puedas hacer. ¿Ya? Yo he visto tesis que tienen muchísimas observaciones, pero a veces digo, la cantidad no importa, porque igual se tiene que rehacer, igual se tiene que acomodar. Pero cuando llego acá y me encuentro con que el instrumento no es el adecuado, ahí sí que ya no hay nada que hacer. ¿Sí? Entonces, nunca te olvides. Si tú vas a trabajar con personas, dime primero cuántos son, cuántos. Y tú me dices, mira, estos estudiantes son 85. De todas maneras, tienes que tomar cuestionario. Porque es imposible que hagas entrevistas a 85 personas. Las entrevistas se hacen a grupos muy pequeños. 3, 5, 7, 10, hay mucho. No se hace más. O podría ser que sea una población muy grande, pero tú sacas una muestra y eliges hacer entrevistas a 5 o a 6 personas. ¿Ya? En cambio, el cuestionario es a todos, a grupos más grandes. Si vas a trabajar con documentos, obviamente tú sabes cuáles son los documentos que vas a utilizar porque eso depende de tu carrera, ¿verdad? Y si vas a hacer un experimento, es obvio que el único que sabe el experimento eres tú. No me preguntes a mí qué experimento vas a utilizar, ¿verdad? No, si tú eres un ingeniero de sistemas, por ejemplo, el experimento que vas a usar está en tu conocimiento. Tú me tienes que decir qué instrumento vas a usar para solucionar el problema, ¿sí? Pero no te olvides, yo te puedo ayudar a elegir los instrumentos dependiendo de tu población. Pero el experimento es algo que tú tienes que saber. Tú dime, yo quiero aplicar tal experimento, entonces yo te voy a ir preguntando, hay una tablita contigo y te diré en la primera sesión qué vas a hacer, cómo vas a hacer, la segunda qué vas a hacer, igual yo te voy a ir sacando información, pero obviamente toda la información respecto a tu experimento estará en tu cabecita. Yo te ayudaré a acomodar. ¿Ok? Bueno, espero que te haya servido esta información porque es en base a los errores que suelo encontrar en las tesis. Yo sé que te va a servir de mucho. Así que ya sabes que yo soy Rosario Martínez y si necesitas alguna ayuda de parte mía, pues estaré siempre a tu disposición. Muchas gracias. Ok, vamos a concluir con esta clase. Vamos a ver ahora, muchachos, cómo se hace un cuestionario. Yo sé que... Vamos a concluir con esta clase. Espero que hayas puesto mucha atención. Te voy a dejar aquí en Ascuas. ¿Ok? Porque me vas a decir, ok, profe, ya vi cómo se hace esto, ya tengo un parámetro más amplio, pero mis variables. ¿Cómo mido mis variables? Y ya tenemos un preámbulo. Pero te voy a dejar con esta duda para la siguiente clase. Mi nombre es Abraham Gómez. Como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Nos vemos en la clase en vivo.